lamentablemente termina siendo así, en las encuestas al menos, una disparidad muy grande entre el voto joven y el voto más viejo, llamémosle. Es como que las personas grandes, le voy a dar un ejemplo muy simple, las personas grandes no votan a Milei y los jóvenes votan todo a Milei, llamémosle así, en medio de una simplificación grosera. Ana, ¿qué tal? Buen día. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, bien, acá tratando de interpretar lo que está pasando con el voto joven como si, no sé, será por la red o qué, el voto joven se hubiese desprendido del resto, como si fuera distinto. Que si ayer escuché a un encuestador decir que si votaran solo los menores de 30 años, Milei sería el presidente de la nación, por ejemplo. Efectivamente, hay un cambio generacional impresionante, pero no solo cuantitativo de cuántos votantes jóvenes votan a Milei, que efectivamente es así, es un voto que en los menores de 30 lo disputa Milei y en los menores de 25 lo gana Milei. Me parece que más interesante es ver cuáles son las razones detrás de eso y si efectivamente hay un cambio generacional. Vos sabés que los menores de 25 años se los llama la generación Z o la generación real, porque el gran valor que ellos ponen de frente es la autenticidad, que uno se muestre tal cual es. Están muy dispuestos a perdonar los errores, que alguien se equivoque. Lo que no te pueden perdonar es que vos digas una cosa y hagas otra. Y en ese mundo es donde Milei es tan atractivo para los jóvenes, porque la percepción es que él está diciendo lo que realmente piensa. ¿Y cómo se dan cuenta que no les miente como otros políticos? Bueno, algo tiene que ver con su look, con cómo se presenta, pero principalmente porque las cosas que les está diciendo son políticamente incorrectas. Cuando un político me dice algo que es políticamente incorrecto, claramente no está tratando de sacar una ventaja política de eso. Me lo está diciendo porque lo piensa de verdad. Entonces la gente y los jóvenes interpretan con que no condicen con eso que le puede estar diciendo Milei, pueden incluso no estar de acuerdo con una dolarización, no estar de acuerdo con algunas ideas de derecha, pero dicen el tipo por lo menos me está diciendo lo que piensa y ese es un valor muy grande para los jóvenes. Y en este caso los jóvenes no parecerían depender de su condición social porque Milei ha penetrado en franja de clase media alta y también de clase media baja o clase baja directamente. Efectivamente, hay un cruce por nivel socioeconómico. Lo interesante es, vos te acordás, en el año 2012, el kirchnerismo arrasaba con los jóvenes. Los jóvenes eran el votante cautivo del kirchnerismo, pero del 2012 a hoy pasó más de una década. Los jóvenes, los que tenían 20 años en el 2012, hoy tienen 31. Son jóvenes, más jóvenes que yo, pero no son tan jóvenes. Y entonces estos nuevos jóvenes son distintos, no tienen la misma visión, no experimentaron el kirchnerismo de la misma manera, además de que pertenecen a una nueva generación que tiene diferentes valores, diferentes formas de comunicarse. Entonces, este nuevo voto joven no se puede definir tanto por nivel socioeconómico como se definía anteriormente. Es cierto que cada vez hay más jóvenes pobres, que la pobreza entre los jóvenes es mayor que entre los votantes más adultos. Pero los nuevos pobres, y esto es muy interesante, son los que se están cayendo en la pobreza. Quizás no tienen las mismas características que tenían los pobres estructurales que podían estar satisfechos con vivir del Estado. Son una nueva categoría de jóvenes que son emprendedores, son autónomos, quieren salir adelante por ellos mismos, quieren tener emprendimientos, no quieren depender de que les llegue un cheque a fin de mes, sino poder salir adelante por sus propios medios. Y en este sentido yo me acuerdo cuando fue el atentado contra Cristina Kirchner y muchos decían, bueno, ¿de dónde salieron los copitos, ¿no? Que eran de menor nivel de ingreso, pero al mismo tiempo no eran kirchneristas y parecían estar más cerca de Milei ideológicamente. Bueno, son estos que se autodefinen como emprendedores. El emprendedor no es solo el emprendedor de la gran multinacional que vende servicios informáticos afuera. Los emprendedores también son estos millones de microemprendedores que tienen una peluquería en su casa, que tienen una venta callejera, que tienen un almacén en su casa, un montón de cuestiones que hacen para salir adelante. Y luego hay una gran diferencia entre aquellos que quizás vienen de una pobreza más estructural, pero al mismo tiempo tienen un costo de vida más bajo, porque quizás no tienen un auto que tienen que mantener, no pagan un alquiler, porque quizás no pretenden mandar a sus hijos a una escuela privada. Y aquella clase media que se cae y tiene que bajar su nivel de ingreso porque ya no le alcanza
para aspirar a lo que decía. Y ahí empezamos a ver esta nueva generación de jóvenes, pero que también es una nueva generación de pobreza que tiene diferentes pretensiones de lo que veíamos en una pobreza más estructural. Ana, y lo otro que te quería preguntar era respecto de, bueno, vos mencionás, y creo que todos lo vemos, Milei irrumpe como un tipo rockstar, digamos. De lo políticamente incorrecto, de lo disruptivo, de lo transgresor, etcétera, etcétera, y genera entre los más jóvenes entre los más chicos una discusión que quizá antes era indiferencia. Ante la indiferencia aparece este muchacho y genera una discusión alrededor. Ahora, ¿no tiene que ver también mucho, te pregunto, ¿no? La presencia de las redes en el sentido de que vos, ante cada elección, aunque fueras indiferente, la conversación política la tenías en tu casa, con tus viejos, y ahora la tenés en las redes con tus pares? ¿Podrá tener que ver esto? Bueno, por supuesto, y me parece que diste en un punto que es clave, pero pasan dos cosas. Uno, que la conversación se mueve hacia otro lugar, ¿no? Se da en las redes, se da en YouTube, se da por otros canales diferentes de comunicación, por un lado, y por otro lado, que esos canales son mucho más diversos. Ya no existe más esta bajada de línea unilateral, ya sea de los medios de comunicación o del spot publicitario que hacía la campaña que pretendía darle el mensaje a todos, sino lo que empieza a ocurrir más es que son los mismos jóvenes los que se adueñan de la campaña, la interpretan de acuerdo a sus códigos, de acuerdo a su lenguaje y devuelven un nuevo producto. De hecho, cuando vos googleás en YouTube Javier Milei, te aparecen un montón de videos, pero la gran mayoría de esos no son realizados por la campaña, son videos de activistas. Y en esto te voy a agregar un tema que para mí va a ser fundamental en la próxima elección, que es el entusiasmo. Lo que hay históricamente es una apatía de los sectores excluidos, que no encuentran una representación, no les gusta ningún candidato, no les gusta mucho la política, entonces no van a votar, ¿no? Ese 20% de participación, hay algo que es crónico, otra parte, pero en general está asociada a aquellos que están más desilusionados de la política. Una hipótesis de lo que puede pasar en esta próxima elección, y alguna evidencia de eso ya empezamos a ver en algunas campañas locales, es que ahora el ausentismo sea mayor entre aquellos que votaban a las fuerzas tradicionales como Juntos por el Cambio y especialmente el Frente de Todos, porque ellos son los que están más desilusionados con sus gobiernos, con sus representantes, y no tienen un entusiasmo, no tienen algo nuevo por lo cual ir a votar. Entonces, vos lo que podés tener ahí es una baja de participación de las fuerzas históricas, de las dos coaliciones históricas, y al mismo tiempo un aumento de la participación de los votantes Milei, que son los únicos que están entusiasmados porque tienen algo nuevo por lo cual ir a votar. Eso te cambia la composición del electorado. Entonces, quizás en esta elección tengamos un electorado que en su composición es diferente de la anterior, y eso te puede cambiar los números. Cuando ganaron Trump y Bolsonaro, que son fenómenos que tienen muchas similitudes con el de Milei, una de las cosas que pasó es que las encuestas no pudieron predecir el voto de Trump o de Bolsonaro. Sí podían predecir el de Lula o el de Biden. En eso las acertaron, pero el de Trump y Bolsonaro estuvieron bajos. ¿Por qué? Porque hubo todo un nuevo sector social que fue a votar, que apareció en esa elección, pero que las encuestas no tenían contabilizado. Está bien. Flor. Sí, yo te quería consultar, Florencia te saluda. La otra vez, hablando justamente con jóvenes universitarios, muchos decían, sí, yo lo sigo a Milei en las redes, pero también me da un poco de cringe, ¿viste? Esto que usa, esta palabra que usan mucho los jóvenes. Y alegaban, claro, en esto de las propuestas sobre temas para los jóvenes. ¿Qué crees que va a pasar este año? ¿Cuáles van a ser esos temas que pueden llegar a utilizar también los políticos en sus propuestas para atraer a los jóvenes? Bueno, claramente, ¿no? Hay mucho de cringe, pero te diría que les da mucho más cringe los políticos tradicionales en YouTube, en TikTok, que Milei en muchos sentidos. Pero en términos de la propuesta, sí, lo que siempre se dice es que los jóvenes les importa el cambio climático, les importan las cuestiones de género, les importan el empleo joven, las facilidades para estudiar, para tener carreras universitarias. Pero todo esto, si es artificial y no está en el marco de las ideas reales que tiene ese candidato, las ideas históricas, es muy poco probable que eso resuene en el electorado joven, porque va a dar justamente cringe, va a parecer artificial.
Ahora, yo te voy a dar un ejemplo. Marine Le Pen en la derecha, en Francia, que venían muy mal con el voto joven porque era un partido de derecha, viejo, más asociado al voto corporativo, empezó a ganar tracción entre los jóvenes. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo utilizando muchas de estas cuestiones que eran importantes para las jóvenes, pero enmarcándolas en el discurso de derecha que ella ya tenía. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, ella empieza a hablar de la importancia del medio ambiente y del calentamiento global, pero lo enmarca en el discurso de derecha, que lo que tenemos que hacer entonces es comprar productos franceses y proteger la industria francesa, ¿no? Habla del acoso callejero, algo muy importante para las jóvenes. Y lo habla y lo enmarca en el discurso que ya tenía la derecha, que tiene muchos componentes antimigratorios, y entonces empieza a culpar del acoso callejero a los inmigrantes, que eran los que no se incorporaban a la cultura francesa, a parecer de ella y de la derecha en Francia. Entonces, no importa solo, vos no podés salir a hablar solo de las cuestiones, haces una encuesta y decís a los jóvenes les importa el medio ambiente y voy a hablar del medio ambiente. Para que eso tenga credibilidad y cale, tiene que estar enmarcado en un discurso que sea consistente con lo que vos ya pensabas y lo que venías diciendo históricamente. Ana, muchas gracias, un saludo grande, un cariño grande. No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Adiós. Bueno, listo. ¿Qué tenemos que ir a la pausa? Sí. Esperá que me quedé afuera de algo. ¿Qué pasó? ¿Cómo es cringe? Cringe, claro. ¿Qué es cringe? Eso es lo que dicen los jóvenes cada vez que ven a los políticos en TikTok, por ejemplo, porque ven, no sé, qué sé yo, Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo, que uno de los que más seguidores tiene también, haciendo un baile de TikTok o algún challenge o algo de eso, Por y ejemplo, me da cringe, como vergüenza ajena. Sí,